soy de categoría fetichista. Empecé en Like Jasmine a los 18 años en el estudio en el que estoy actualmente, sin tener ningún tipo de conocimiento. Sin embargo, tuve la oportunidad de contar con un excelente equipo de trabajo que me orientó mucho y le cogí mucho amor a la industria. Disfruto mucho de conectar con mis usuarios porque aprendo nuevas culturas, aprendo de nuevas fantasías, nuevos fetiches que no sabía, y eso me gusta mucho. Una de las más especiales sesiones que he tenido fue un 31 de diciembre con un usuario que venía siendo especial durante todo el año, muy fiel. Así que lo sorprendí para fin de año con una hermosa cena y quise compartir con él. Entre los desafíos como modelo que he tenido que afrontar es la disciplina, la motivación personal, la fuerza mental que hay que tener siempre para enfrentarse cada día, y el tener el presente de que cada acción tiene un resultado. Entonces siempre ser consciente de cada acción que uno tiene. Encuentro realmente beneficioso de que cada interacción que la modelo tiene con el usuario siempre hay una ganancia. El concursar en premios para motivar a la modelo también siento que es muy beneficioso. Sí, ha contribuido a mi éxito, ya que cada interacción que realiza la modelo pues tiene una ganancia para uno, y la plataforma como tal beneficia mucho también a la modelo en su proceso y en cuanto más dedicación tenga. Tenía varias concepciones erróneas. Una de ellas es el ser juzgado ante la sociedad por la misma familia, que no es dinero digno, que no está bien visto, entre muchos otros tabús. Bueno, los consejos que yo le daría desde mi experiencia a las modelos nuevas es tener mucha disciplina, mucha motivación personal, mucha fuerza mental. También influye mucho el espíritu para poder uno transmitir un aura, una energía bonita, mucha fuerza al enfrentarse cada día frente a los usuarios, y tener siempre una visión de lo que uno quiere conseguir y de cada proyecto. Me hubiese gustado tener más presente el respetar mi proceso como modelo, como persona, a ser mucho más ambiciosa, siempre no conformarme con poco, sino siempre querer ir mucho más allá. La motivación personal de cada día, no siempre uno va a tener una motivación secundaria, entonces siempre uno mismo motivarse a diario, a pesar de que sea difícil. Retarse, siempre tener retos muy grandes, por más difíciles que uno los vea, siempre retarse. La motivación siempre tiene que estar ahí, nunca dejar de uno sentirse que puede lograr todo. Para mí es importante trabajar con un estudio porque se tiene ese acompañamiento que muchas veces uno no logra percibir solo. También muchos aspectos profesionales que uno como modelo independiente olvida, y desde un estudio tiene uno la capacidad de cumplir con todos estos parámetros necesarios. Eso es realmente muy importante para que se vea el profesionalismo y el proceso de la modelo. Adicional a eso, es de mucho apoyo las capacitaciones, los consejos que nos den y cómo logran ver el fetiche desde fuera para hacérselo ver a la modelo y que así lo pueda transmitir al usuario. Trabajar con un estudio me ha beneficiado mucho en mi crecimiento personal, en mi crecimiento económico, también mi crecimiento espiritual, porque se necesita también un apoyo psicológico para afrontar las cosas que uno vive diariamente. Entonces me ha ayudado mucho en mi éxito porque he crecido mucho en todos los aspectos de mi vida. Disfruto mucho el poder divertirme de manera traviesa, el poder ser un punto de referencia para otras chicas, el ser conocida en la industria pues por todo el proceso que he tenido. Eso pues me llena mucho. También el divertirme haciéndolo como, o sea, como soy, el mostrarme como soy con mis usuarios. Disfruto mucho eso y me siento muy muy feliz de poder
sentir pasión por lo que hago. Puedo complacerme en lo que yo desee, puedo tener el dinero que yo quiera para comprarme lo que me apetezca. Eso me gusta mucho, darme mis gustitos. Ahorita ya me siento mucho más fuerte, ya en cámara puedo sentir como ese empoderamiento que antes no sentía. Entonces, en muchos aspectos de mi vida me ha cambiado porque ahora me siento mucho más fuerte, más valiente y mucho más valiosa como muchacha.